Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Foro Jurídico con nuestro programa Simplemente Derecho en esta noche del día 7 de noviembre. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan desde México y otros lugares de la República y de Latinoamérica. Y pues esta noche, como ustedes pudieron ver a nuestros seguidores, les platicamos que desgraciadamente la mami de nuestra amiga Trilce Ovilla trascendió y está en el cielo el día de hoy. Entonces, pues le mandamos un fuerte abrazo y saludo desde Foro Jurídico, desde este programa que es Simplemente Derecho. Eh, por otro lado, pues así es la sororidad de las mujeres y nuestra queridísima doctoranda, amiga, súper experta, eh, Tere Paredes, nos está acompañando esta noche para tocar el tema, que es igualmente súper experta en estos asuntos y que no quisimos dejarlo para después porque es un tema relevante. Doña Tere Paredes, además de ser una gran amiga y excelente penalista, no saben, como si hay alguien que sabe agarrar los asuntos en el vuelo es doña Tere. Es doctoranda en Derecho, eh, es coordinadora nacional de la Comisión de Igualdad y Género de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Es especialista en sistema penal acusatorio por el INACIPE y en derechos humanos y en Derecho Internacional Humanitario por la Universidad del Externado de Colombia. Es conferencista nacional e internacional en temas de derechos humanos, trata de personas y violencia de género. Yo creo que en estos dos últimos temas, que es violencia de género y trata de personas, Tere definitivamente es una de las referentes en México. Tere, muy bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Ligia. Me quedé pensando en Trilce, desde luego que mando un abrazo y sí, te agradezco mucho la invitación, tus referencias hacia mi persona y deferencias sobre todo de tu amistad. Y pues bueno, agradezco a tus seguidores que hoy están aquí y a Foro Jurídico por esta herramienta que nos da cada día para actualizarnos. Muchas gracias, mi querida Tere. Y como podrán ver, Tere está en el aeropuerto. Y así es, Tere. Puede estar en los Himalayas, en donde sea, pero siempre cumple como buena penalista, porque así deben de ser los penalistas. Para nuestros amigos que quieren decidirse por qué área del derecho ir, pues aquí está doña Tere, penalista. Y platícanos muy, muy brevemente, mi querida Tere, ¿cómo fue tu día de hoy? Uy, el día de hoy salí a las 5 de la mañana de Cancún, llegué a Ciudad de México, fui a una audiencia al salí y fui a la Fiscalía General de la República y después de ahí fui a la oficina, atendí algunas cosas y pues ya ando por acá rumbo a Chiapas. Así es un día de una penalista experta en estos temas para nuestras amigas y amigos que quieran ser como Tere. Y bueno, déjame empezar porque creo que el asunto del día de hoy, mi querida Tere, no es fácil, tiene mucho que ver. Y bueno, dime una cosa, ¿por qué el 25 de noviembre? ¿Qué se conmemora el 25 de noviembre? Bueno, primero que nada, como bien lo dices, se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género. Esto es muy importante que se entienda que es una conmemoración. ¿Qué significa conmemorar? Hacer una reflexión, recordar, no se celebra porque lo que conmemoramos desde la Organización de Naciones Unidas, lo que se conmemora es que hay una lucha contra la violencia. Esa violencia que ya en 2024 no tendría por qué suceder. Ya no tendríamos por qué estar luchando por esa igualdad que nos permita
disminuir las brechas de desigualdad, las brechas de extrema pobreza, las brechas de discriminación hacia las mujeres principalmente. Por Muchas eso se gracias. conmemora. Y eso creo que es muy importante y qué bueno que tenemos esa fecha y por eso en este mes de noviembre les pedí a ustedes, amigas, a Trilce y ahora a ti, que nos platicaran y nos ilustraran, pero además aterricemos el tema. ¿Cómo andamos en materia de violencia en general en México? Bueno, en México y en el mundo, imagínate que las Naciones Unidas dijeron que nos faltan por lo menos 300 años para poder disminuir esta brecha de desigualdad, esta violencia sistemática, que además se da en todos los ámbitos. Tenemos que hablar del ámbito espacial, que es en donde se da la violencia, identificar los tipos de violencia y también identificar los agresores. Ok, entonces ámbito espacial, tipo de violencia y agresores, para empezar a tener este análisis. Ahora, ¿cómo andamos en específico en materia de género dentro de todas estas violencias que vemos en el mundo y en México? En materia de género, ¿cómo andan nuestros números? ¿Cómo nos hemos desarrollado? Porque sabemos que hay mucho, pero ¿cuál es el diagnóstico, amiga? Mira, son terribles porque como te comentaba, son varios tipos de violencia. Y por ejemplo, hay estadísticas que dicen que 9 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia durante 9 su de vida. cada 10. 9 de cada 10. Wow, wow. ¿No? Y yo no sé si esa décima sea porque no sabe que es víctima, porque he tenido casos en donde las personas no se dan cuenta, las mujeres que son víctimas de violencia, porque consideran que la violencia solamente es física. Wow. ¿Y Eh, cuál sería un ejemplo de una violencia no física que a ti te parece que no detectamos? por ejemplo, la violencia emocional. Ok, Fíjate que mucha gente piensa que es sinónimo de violencia psicológica y no. La violencia psicológica conlleva una amenaza de por medio. Si no haces esto, te voy a hacer lo otro. ok, Una amenaza o hasta el simple hecho de hacer como un ejercicio de te voy a golpear. ok. ¿Sí? Pero ¿qué hay de esa violencia? La gordita, Ah, ok. a la niña. O sea, la forma de referirse de una manera despectiva Eres que una hasta lo fea hacemos o normal. mugrosa. Y Ok, eso evidentemente no nos va a, eso evidentemente no nos va a, vamos con un ministerio público y le decimos, oye, es que fíjate que pues mi esposo ya no me quiere o me llama fea. Y va a decir, ¿y eso qué? Pero esa es una violencia emocional. Y fíjate que aún cuando algunos códigos penales prevén la violencia eh, emocional y psicológica concreta, nadie lo conoce, nadie lo sabe. Y el otro día escuchábamos a un magistrado hablar de de que esta conducta puede ser de omisión. Imagínate qué pasa con aquel hombre que un día no atiende a su esposa. Está sí, enferma y no la lleva al doctor. claro. No Claro. la, no la procura, claro. ¿Cómo se siente esa mujer? O sea, ¿cómo te Abandonada, sientes tú? maltratada. Claro. Si un día Eddie no te hiciera caso, que sabemos que él es un rey y te trata como reina, pero ¿qué pasaría si no? Y tú estás esperando esa atención. Se Claro. siente fatal, ¿no?
Claro que te enfermas y dice, ay, de nuevo con tus enfermedades, Achaques, ¿no? hay muchos Claro, casos de eso. Que por cierto, no claro, son exclusivos hacia las mujeres, sino que puede llegar a suceder con personas vulnerables, por ejemplo, de la tercera edad también. claro. Y entonces eso es una violencia emocional. Pero explícale en la fiscalía, fíjate, de adultos mayores, que es una violencia emocional. No, pero no trae ningún golpe. No, Exacto. pero no hay amenaza de por medio. Oiga, pero es que el código dice que hay violencia emocional y violencia psicológica. Ah, no, pero es lo mismo, es sinónimo. No, no es sinónimo, ¿no? Claro, 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 La totalmente. violencia, imagínate la violencia, por ejemplo, vicaria. Ligia, ese es un tema terrible Está porque, terrible. porque utilizan a los niños para dañar a la mamá. ¿Cuál sería un Les valen ejemplo? los niños. Yo luego les digo, Por cierto, se te está cortando tu señal, amiga. a ver, podrías cortar a tu ver video aquí, tantitito? Ahí creo que está mejor. Ahí, ahí está bien. ahí está bien, por Ok, favor. Un creí que ejemplo había de mucho violencia, ruido. un ejemplo de violencia vicaria. Pues imagínate, por ejemplo, yo llevé un asunto en donde se dejan, la señora empieza a salir con una persona y un día que le tocaba la visita para ir por el niño, las visitas estas quincenales, va el señor por el niño, la señora se lo da y de repente recibe un mensaje en donde le dice, fíjate nada más la manipulación, todo lo que conlleva. Nuestro hijo no será más un obstáculo para que vivas con tu nuevo amor, ¿no? Y ella dice, pues, ¿qué le pasa? ¿De qué está hablando? Ah, acto seguido le mandó un video en donde descuartizó al niño. No es cierto, dices, qué espanto. Y Y claro, claro, eso no solamente fue violencia contra el bebé, sino contra ella, le echó a le perder la vida. valió, le valió utilizar al niño con tal de dañar a la mamá. Y es generalmente lo que hacen cuando les quitan a los hijos, dañar al niño para dañar a la mamá, sin Wow. ponerse a pensar que los niños son sensibles y que es un derecho humano de ellos convivir con la progenitora también, con ambos tienen que convivir y que desgraciadamente los rompen. Las parejas muchas veces se divorcian o se separan y quiebran a los niños, se agarran a niñazos, ¿no? Sí, exactamente, Entre hombres se exactamente. agarran a golpes, pero entre parejas se agarran a niñazos. Y desgraciadamente rompen a ese niño que va a crecer y va a ser un niño solitario, un niño que seguramente va a tener una adicción, porque hay muchos tipos de adicciones. Hay adicciones a la droga, hay adicciones al alcohol, hay adicciones a la codependencia. Ese niño no va a estar sano emocionalmente, ¿sí? Y Wow. lo rompieron en donde allá. Y ese es el origen de la violencia, porque ese niño que fue violentado posteriormente va a ser violentador, Ligia, y va a Ese, violentar a sus hijos y a sus parejas. O esa niña, ¿verdad? Hay niñas que ayer escuchaba precisamente a una chica decir cómo maltrataba a sus hijos, ¿cómo? porque está normalizada la violencia, o sea, como le decía ella había sido violada, imagínate, y entonces tuvo una niña y a la niña le decía, ojalá no hubieras nacido, oh, te odio. Imagínate la niña de 4 años que sabía cómo la golpeaba, ¿verdad? Y ella pues era adicta, era una drogadicta. Entonces cuando ella te platica cómo es que sale de este tema. Claro que cuando ella platica ahora se da cuenta y llora, llora por lo que está
porque se da cuenta Claro, la que está desgracia maltratando. de que hizo con una niña. Claro, porque a ella la maltrataron igual, ¿no? Entonces, Y pues el origen de las violencias es muy claro. Aquí no es el tema de que vamos a combatir la violencia. Ahora entiendo, fíjate, ayer, de verdad, ayer entendí el lema de abrazos no balazos, porque, claro, lo que los niños rotos necesitan es un abrazo. Y hay seres humanos que en su vida no han recibido ok, claro. un abrazo de amor, un abrazo de verdad. Y sí, uno en el que se sientan protegidos, etcétera. Oye, y entonces dentro de esta violencia voy a hacerte una pregunta general. ¿Qué tan cierto es que hijo de violentador, violentador será? ¿Eso es 100%, realmente absoluto? 100%. Tenemos que romper círculos de violencia, los ciclos. Mira, fíjate cómo está normalizada la violencia. Una niña que es violentada cuando es pequeña por sus padres, por sus hermanos, por sus familiares, crece y va a buscar va a repetir el patrón y entonces va a estar con una persona que la violente y que la familia política también la violente, porque tiene tan normalizada la violencia que lo va a buscar. Y posteriormente, como ella va a violentar a sus hijos, cuando ella sea una adulta mayor, va a ser violentada por los hijos y por la familia de los hijos. No, pues es el Porque círculo no de nunca acabar. es el ciclo de la violencia. Entonces, tenemos que romper totalmente con estos ciclos. Y una pregunta, amiga, ¿quiénes son las víctimas más frecuentes de esta violencia de género? Los niños, las niñas, los Wow, adolescentes. wow. Y adolescentes, niñas adolescentes, entonces. Claro, por supuesto. Oye, platícame, ¿qué tanta violencia de género hay para las personas de la comunidad LGBTQTI+? Terrible y son víctimas invisibles, ¿no? ¿Por qué? Porque pues con la idea de que solo hay hombre y hay mujer, pues por ahí se van las fiscalías para no investigar, la policía para no actuar, el tema de discriminación hacia estas personas es muy lamentable. De verdad es que son víctimas invisibles que Entonces tenemos. tienen doble discriminación, la que sufrieron cuando tuvieron la violencia y segundo, cuando la ley no quiere actuar a pesar de que tengas tus delitos debidamente tipificados. ¿Te acuerdas que hablábamos de los ámbitos de la violencia, ámbitos espaciales de la violencia? Y esta se puede dar en casa, se puede dar en el ámbito laboral, en el ámbito escolar, ¿verdad? El famoso bullying. Eh, y en el ámbito social, pero la peor violencia que puede sufrir un ser humano es la violencia institucional, que es precisamente esa violencia en la que llegas con la autoridad y no te ayudan a acceder a justicia, no te escuchan, no toman acciones para protegerte, para resguardarte. Esa es la peor de las violencias, porque ahí sí ya nos quedamos solas. Y ahora, como que este mensaje ya lo tenemos en general en todos lados y de ello salen presiones para que la sociedad, para que el legislativo local o federal hagan cosas diferentes, haya reglamentos. ¿Qué has visto tú en los últimos años que hay como progreso, si le queremos llamar así, en las modificaciones legales para tratar de prevenir, eliminar la violencia de género? ¿Hay realmente nuevas leyes para hacerlo? Y yo creo que está la ley Olimpia, Ok. que es precisamente cuando se utilizan imágenes eh, eh, íntimas de una persona en redes.
está la ley Ingrid, que prohíbe la exposición de los cadáveres de las mujeres en los medios. Ok. Está, está este tema del padrón de los deudores alimentarios, que me parece pues muy adecuado. Sí, de acuerdo. Yo creo que nos hace falta el padrón de violentadores. Porque, imagínate, hay veces que una mujer que sufrió feminicidio, resulta que su pareja, que quien la agredió, tenía 2 o 3 denuncias anteriores por violencia, Y no pasó nada. ¿no? Entonces, qué padre sería que si yo me voy a involucrar en una nueva relación, pues bueno, googleé, ¿verdad? Y me salga que está en el padrón de violentadores. Entonces ahí como que, bueno, por lo menos ya se me prende una lucecita. Que eso, te quiero decir, no quiere decir que una mujer que está quebrada por esa situación ya no se vaya a involucrar. Y no la debemos juzgar, la debemos apoyar para que rompa el ciclo, porque como te lo comenté, va a buscar. Se volvió a cortar tu video, amiga. Ay, gracias. Ya, sí, como te lo comenté, va a buscar repetir el ciclo. Oye, y entonces cuando nosotros tenemos estos círculos y efectivamente la sociedad es muy mala porque dice, ay, pues qué mensa, ¿por qué no se sale de ese tema? Ay, sí lo debería de saber. Pero déjame preguntarte algo. Cuando hablamos de los padrones de violentadores, de los que no pagan alimentos, etcétera, del otro lado de la moneda tienes tú a quienes critican estas medidas diciendo que vas a señalar o ponerle una marca de por vida y que la presunción de inocencia no está ahí. Si tú dejas a alguien en un padrón de violentadores, quiere decir que ya nunca más va a tener una posibilidad de relacionarse con las personas, que le estás dañando sus derechos humanos para poder tener otras parejas. ¿Cómo, cómo contestas a esos argumentos? Evidentemente, eh, no se está violando una presunción de inocencia, porque obviamente para estar en ese padrón de violentadores ya hubo una sentencia firme y ejecutoriada, ¿no? Tenemos que cuidar los requisitos. Entonces, Ok, no le estás llamando Pedro a quien no se llama Pedro, no, le estás llamando violentador y por su nombre a alguien que lo hace, ¿sí? ok. Entonces, no estás violando presunción de inocencia, pues que es la marca de por vida, pues sí, pero es una forma de prevención, porque no es lo mismo la marca por vida que prescindir de una vida por falta de prevención. Wow. Oye, y si estas personas que estuvieron o están en este padrón dicen, oye, pero voy a tomar todos los cursos habidos y por haber, voy a tomar tratamiento psicológico para que me borres del padrón. Yo creo que también podría ser una opción que lo hubiera, ¿no? Pero tendría que ser como muy estricto. Ok. Ahora, dentro de estas nuevas leyes, y comentaste algunas que son muy interesantes y las hemos escuchado, ¿no? La de la violencia vicaria, la ley Olimpia, ¿todas ellas son de carácter penal? Sí, Ok. sí, Y todas son de entonces, carácter penal y también recuerda que ahora en materia familiar, lo que antes solamente era como una infracción, llamémoslo así, en materia familiar, y decían, bueno, y si el juez lo considera, se le dará vista al Ministerio Público, ¿no? No, ahora ya lo familiar es penal y lo penal es familiar. claro, Incluso hay jueces mixtos que conocen de ambos. O sea, haz de cuenta, alguien va y demanda un problema familiar y también tiene una denuncia. Entonces, cuando llega a judicialización, este juez mixto es el que va a conocer de ambos casos, de lo familiar y de lo penal. Y eso está muy bien. ok. Uh -huh. Una pregunta, ¿cómo se llaman
los delitos o faltas de violencia de género? Porque siempre decimos, ay, es que esto fue violencia de género y así lo generalizamos, ¿no? Se llama violencia de género, pero entiendo que no solamente caben en un nombre de un delito. Entonces, ¿cuál es el lenguaje que más debemos de acostumbrarnos, amiga, para escuchar y no solamente fue violencia de género? Porque no es lo mismo que a alguien le digas, estás gorda, que a alguien que agarras y golpeas. Y todo, como nos lo acabas de decir, oye, hay violencia de género desde aquella que puede ser, todas son malas, pero digo, no tan graves, a aquellas que pueden implicar hasta la pérdida de la vida. Y entiendo que caen en diferentes tipologías de delitos. ¿Cómo se les llama a estos diferentes delitos que tú conoces para que nuestros amigos y amigas escuchen y empiecen a familiarizarse con este lenguaje? Bueno, es que imagínate que hay desde, por ejemplo, en la violencia sexual tendríamos que hablar desde el acoso sexual, que Ok, es cuando están y me gustas y qué bonita y quiero contigo y por qué no estás conmigo, ¿no? De palabra. Cuando pasan ya a la acción, como es un abuso sexual, que ya hay tocamientos sin consentimientos de la otra persona, y la violación, ok, ¿sí? O sea, son 3 delitos dentro del ámbito de abuso de violencia sexual. ok, Y lo mismo se da, por ejemplo, en el ámbito laboral. En el ámbito laboral, si bien ya hay una sanción de carácter laboral, también el acoso laboral, que no ok, solo es sexual, o sea, el acoso laboral que implica, bueno, ahora te voy a molestar hasta que te largues, que puede caer sí, en un tema de discriminación. Ajá. ok, Muchos de estos tipos penales caen en el tema de discriminación. Desde luego está el feminicidio, desde luego está la trata de personas. eh, Todas las violencias llevan a un delito. Ligia, dependiendo en qué momento se cometan, en qué estado se cometan, el ámbito de validez. Dependiendo perdóname, dependiendo del ámbito espacial, estamos hablando de un delito. Y oye, dependiendo también de quién lo cometió. y ese es una muy buen tema que acabas de introducir. Cuando estamos en un estado de la República, asumimos que lo mismo que yo vivo en la Ciudad de México es lo mismo que se vive en Cancún, es lo mismo que se vive en Tamaulipas o en Chiapas, hacia donde vas ahora. ¿Qué tanta disparidad hay en estos delitos entre estados, la federación y otros estados? Es decir, ¿en todos se llama de la misma manera, en todos son iguales? No, no porque hay algunos estados en los que no se prevén algunos delitos, imagínate, con eso te digo todo. Como, por ejemplo, ¿qué delito no se prevé en algún estado de la República? Por ejemplo, la violencia vicaria todavía no se prevé en todos los estados. Uf, entonces en algún lado puedes seguir utilizando al niño como arma de fuego y no pasa nada. Así es, así es. Eh, y entonces si nosotros nos vamos a este tipo de delitos que tú puedes ver, como bien dices, en el trabajo, en la casa, en la escuela, ¿cuáles son, por cierto, cuáles son los delitos más comunes que ves tú en las universidades y en las escuelas de violencia? Las lesiones, el bullying. Hay códigos penales que prevén ya el bullying con castigo penal y hay otros que ni siquiera. Oye, ¿y a quién culpas? Porque si es un bullying en, digamos, no en la universidad, sino en la preparatoria, que todavía son menores de edad y que le están así, o en la secundaria, fíjate que yo he visto eso mucho en la secundaria. ¿Y te acuerdas que vimos un caso en el video espantoso en que dos niñas se pelearon afuera de una secundaria hasta que mataron, una de las niñas mató a la otra? ¿Qué Así pasa es. en esos casos? O sea, ves a tu familiar, a tu sobrina muerta en el suelo, ¿y qué pasa con la que la mató? Pues tiene que responder por el delito de homicidio, desde luego, en este caso de feminicidio, porque el feminicidio también se comete de mujer a mujer. Que ese es otro tema, ¿no? Que hay veces que piensan que la mujer no comete feminicidio en contra de otra mujer. Claro que sí.
y por razones de odio y con una brutalidad terrible. Y si en este caso era una menor de edad, es decir, 14, 15 años tenía esta niña que mató a la otra, ¿también la pueden procesar penalmente? Y se procesó de hecho penalmente, obviamente bajo la legislación penal para niños, niñas y adolescentes. Porque acuérdate que ahora ya tampoco se les puede decir menores, es un tema de violación de derechos humanos. Y son niñas, niñas y adolescentes, ¿no? Niñas, Sí, de niñas acuerdo. y adolescentes. Y una pregunta, y ahí vamos a lo práctico. Ya nos dijiste cuáles son este tipo de delitos, de lo que tenemos que levantar las alarmas, de que incluso identifiquemos los delitos o faltas por la violencia, incluso psicológica y emocional. ¿Qué hacemos si somos víctimas? Si tú tienes a una mujer que es víctima y ya sabes, en nuestros chats de abogadas siempre nos dicen, oigan, tengo una amiga que su esposo realmente la tiene cortada de dinero, le dice que le va a quitar a los hijos, o, oye, fíjate que tengo una amiga, y eso lo vemos muy frecuente, que tiene a su hija que el novio la acaba de violentar. ¿Viste el caso de ayer espantoso en redes? Lo terrible. Sí. Terrible, terrible el de Melanie, que, Sí, que la amiga entró a protegerla, pero finalmente esta chica está a punto de perder el ojo porque el novio sí, la golpeó. así ¿Qué, es. qué se hace en esos casos? Es decir, no como abogada, sino qué hace una víctima en ese momento en el que se siente aprisionada, que no sabe hacia dónde ir, que la gente además la tacha de dejada, que porque no se mueve, que porque se quedó congelada, que porque no se salió de ahí. ¿Qué haces como víctima para tener esa fuerza y salir y hacer lo que nos vas a decir que hay que hacer? Eh, Se tiene que ir al Centro de Justicia para Mujeres. En todo el país hay Ok, Centro de Justicia para Mujeres. Se encuentran en este Centro de Justicia para Mujeres, tienen atención psicológica, atención de la fiscalía, atención integral de ok. protección, incluso tienen refugios. Es muy importante ¿Cuál es acudir. cuál es la principal razón por la cual te rechazan cuando llegas a esos centros? Generalmente ya no. ¿Ya no? Lo Ok, digo sinceramente, generalmente ya no, hay sus excepciones, pero la mayoría de los centros en el país que yo conozco han trabajado, digo, con sus excepciones, han trabajado mucho en este tema de la empatía, ok. Entonces, ¿no? en general, si tú vas a uno de estos centros y puedes llegar con tus hijos, Claro, por ok, supuesto. Y por ejemplo, haz de cuenta, cuando el agresor es un policía, yo he visto casos donde cuando los agresores son policías, las mandan a otro estado ok. con identidad reservada. Ah, qué bueno. Y entonces si puedes, porque, a ver, esto que se ve en las películas es cierto. ¿Te acuerdas la de Durmiendo con el enemigo? La mujer que Claro, realmente iba saliendo del marido porque le iba a perseguir y que la sigue acosando y buscando y les ponen hasta que si con el celular, etcétera. Entonces sí existe esto de que no te preocupes, no tengas miedo, ven con nosotros y te vamos a cuidar. sí, en algunos lugares sí. Digo, no podemos decir eso, por ejemplo, de Querétaro, ¿no? En donde están procesando a una niña que fue violada. Pero sí, sí, en la mayoría de los casos sí hay una buena atención. Oye, por cierto, y Por no ejemplo, dejemos, fíjate, perdón, sí, quiero adelante, hacer adelante. un reconocimiento. Yo he visto muy buena intervención en estos temas de perspectiva de género al tribunal en Cancún. Ok. No sabes qué maravilla. A diferencia, por ejemplo, del Estado de México, ¿no? Que están, pero terribles, terribles. Wow. Este, pero yo creo que sí tiene que ver mucho el tema de capacitación. Oye, y en Cancún, y qué bueno que lo mencionas, porque uno de los lugares típicos en que sabemos que hay violencia, que hay trata de personas, es Cancún por el turismo sexual, etcétera. Entonces, incluso, por ejemplo, una sexoservidora podría acudir al centro de ayuda y también le darían protección. Claro, por supuesto.
aunque no es lo más recomendable. En estos casos prefiero yo si ven algo raro es porque voy a pasar el boleto aquí, pero pues, será breve. Claro que sí. No, y como pueden ver, amigas y amigos, aquí nosotros tenemos casos reales en que Tere le ha tocado en el momento tener que ayudar y colaborar para que una posible víctima de que hasta la maten sea protegida. Y a mí me consta que Tere lo ha hecho para que pueda estar esta persona a resguardo. Y Tere, entonces, nosotros tenemos, ese es lo primero, poder ir a uno de estos centros de ayuda a las mujeres por la violencia de género que pueden llegar a sufrir y ya están ahí en el centro. Después, ¿qué hacen? Porque muchas veces dicen, ok, ya estoy alejada, pero me tengo que separar de mi vida familiar, me tengo que separar de la escuela de mis hijos, me tengo que separar de mi trabajo, mi marido sabe dónde trabajo y entonces me va a ir a buscar ahí. Tenemos muchos casos de que los novios sabían dónde Sí, trabajaba ella me parece, y la perseguía, ¿no? ¿Qué haces después de eso? claro, pues el centro de justicia por eso me da mayor, es que se me corta, estoy en una transmisión. Bueno, eh, yo creo que yo prefiero los centros de justicia que las propias fiscalías. Ok. Bueno, sí, 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 te escuchamos. Sí, sí, te escuchamos, Tere. Oye, pero si es yo lo esta, prefiero. ¿por qué? ¿Por qué, Tere? ¿Por qué las prefiere los centros de justicia para mujeres? Creo que ahora sí se cortó con nuestra amiga Tere, que como pueden ver está justo subiéndose a un avión para viajar a Chiapas, que es uno, por cierto, de los lugares donde tenemos un alto nivel de violencia contra las mujeres en Chiapas, porque además la violencia del crimen organizado es uno de los impedimentos para que la gente busque cualquier tipo de justicia y Chiapas es uno de los que tenemos serios problemas para ello. Ojalá disminuya, porque tenemos nosotros la duplicación de la vulnerabilidad para las mujeres, que además de ser mujeres, muchas de ellas pertenecen a comunidades indígenas en que no cuentan ni con capacitación ni con acceso rápido a la justicia. Eh, y entonces, Tere, ¿qué pasa cuando tú ya estás en uno de estos centros de justicia y dices, sí, pero tengo que continuar mi vida, sí, pero tengo que trabajar para darle de comer a mis hijos? ¿Le ponen una orden de Fíjate que restricción al violentador? sí, por supuesto, sí. Aunque a veces tú sabes que no es suficiente, pero sí, en principio, por eso confío más en estos centros, porque inmediatamente van con la fiscalía, llaman a los del BIF, es una atención multidisciplinaria, entonces como que entran varias autoridades. ¿Y te acuerdas aquel dicho tan famoso que el valiente vive hasta que el cobarde quiere? Sí. Entonces no es lo mismo, ¿verdad? Cuando las ven solitas, vulnerables, a cuando saben que ahora se van a enfrentar con todo el aparato, pues no nada más jurisdiccional, también de procuración de justicia, ¿no? Eh, ¿Por qué, a pesar de ese tipo de denuncias y cuidados, tenemos casos en que dicen, oye, pero la terminó matando aquel que ya había sido denunciado? ¿Te acuerdas del caso que tuvimos aquí en la Ciudad de México de aquella mujer que la persiguió el marido de buenos recursos hasta que la mató y que había presentado varias denuncias Permíteme y un segundo, finalmente, déjame subo mis cosas. creo que ahora sí tomamos a alguien ni más ni menos en el avión de decir, no es, es Tere que va volando. Entonces, No te Tere, preocupes, ya estoy aquí. perdón, Sí, pero ¿qué porque pasó? por ¿Por lo que qué te dejaron a esta comentaba, persona libre? por lo que te comentaba, Ligia, o sea, hay muchos problemas con la procuración de justicia, ¿sí? Entonces,
cuando no son empáticas las personas, ¿qué hacemos? Y a veces las víctimas no saben que también tienen una comisión ejecutiva de atención a víctimas que las puede apoyar. Pero eso tampoco te garantiza, desgraciadamente, porque también, así como reconozco algunas instituciones como es por ejemplo, en Cancún específicamente, la fiscal Ramos es excelente en el tema de perspectiva de mujeres, es la titular de la fiscalía, que el tribunal, todas las juezas y jueces tienen la camiseta puesta con el tema de perspectiva de género. ¿Qué puedo decir ahí? Que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es terrible. ¿Ves cómo se ¡Auch! rompe? Claro. O sea, se rompe, ahí se rompe, ¿no? Y pues la Comisión de Derechos Humanos está dormida. Entonces, los centros de atención para justicia de mujeres es lo ideal, porque entonces ahí encuentras lo que no te da la Comisión de Derechos Humanos Estatal y lo que no te da la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Oye, ¿y qué pasa cuando dices, gracias por la recomendación, pero no tengo dinero? Es decir, eh, a lo mejor alguien que tenga a su familia que le ayuda le dice, no te preocupes, te vamos a dar dinero para que tú puedas acusar a tu marido, a tu novio, para que puedas procesarlo, para que puedas contratar un abogado o una abogada para que te ayude a eso. Pero cuando no tienes dinero, ¿qué haces? El Centro de Atención de Justicia para las Mujeres es gratuito, no te cobra. Y Ok, tiene refugios, y tiene psicólogos, y tiene abogados. y tiene abogados que te ayudan. Claro. ¿En qué momento, después de que tú ya te fuiste a refugiar ahí, te puedes sentir tranquila de que ya puedes salir y que tu posible agresor no va a regresar por ti? Bueno, inicialmente cuando te dan las medidas de protección, que ¿Ok? esas las pides ante el Ministerio Público, bueno, la pide generalmente la persona que te acompaña, ¿verdad? Y también fíjate que hay organizaciones de la sociedad civil, las mujeres feministas, algunas tienen sus consorcios jurídicos dentro de sus organizaciones que acuerpan a las mujeres. Y eso además también está padre, porque por ejemplo, en el Estado de México que está terrible, eh, ahí sí te puedo decir que yo he visto cómo las mujeres van y acuerpan a otras mujeres y solamente así les hacen caso. Ok, y déjame pasar a un tema. Esto es de las personas que ya saben que tienen un agresor, etcétera. Pero tú bien lo dijiste desde el principio, hay un círculo vicioso de la creación de la violencia. Y hay dos lugares que son típicos donde puedes tú identificar este tipo de maltrato, etcétera. Uno es la escuela y otra es la familia. ¿Qué medidas de prevención puedes tomar? Y una que todo el mundo nos aprendimos cuando con la pandemia fue la mano, ya sabes, ¿no? Que estás aquí en, digo, no vayan a hacer nada porque mi marido es un adorado, no, estoy nada más dando el ejemplo, por cierto. Cuando estás tú en la pantalla y haces el cierre de la mano, y salieron ese tipo de cosas para ayudar. ¿Qué otro tipo de prevención tenemos? Primero en la escuela, en las universidades, donde hay tanta violencia. Eh, y luego te pregunto de la familia. Ah, bueno, en las universidades, fíjate que hay universidades que son eh, free, ¿sí? Son de bullying free, free bullying, ¿cómo es correcto? Eh, pero tienen cámaras, tienen una regulación interna muy Ajá. buena, ¿no? Yo conocí una escuela que tenía hasta niños autistas y era una maravilla, maravilla, maravilla. Eh, Era totalmente libre de bullying. Estaba aquí por Coyoacán, por la glorieta de los Coyotes, por ahí, y tenían desde kinder, me parece, hasta preparatoria. Pero la maravilla de esto era que no podía existir la violencia. El niño que entraba ahí
desde que entraba le empezaban a decir, no puede haber violencia, no puede haber violencia, no puede haber violencia, no, no pegas, no, no pegas. Y los papás que metíamos a los hijos ahí, sabíamos que ni nuestros hijos podían pegar, ni les podían pegar, ¿no? O sea, era algo como garantizado. ¿Por qué? Porque lo macheteaban diario, Ok, diario, diario, diario. Entonces, esto es parte de la cultura de la paz, ¿no? Pero tenemos que enfocar, yo creo que ahí el sector de educación tiene que ver mucho, tiene que identificar a estos jóvenes que llegan a la universidad, pero que vienen de ser niños rotos, porque son jóvenes rotos. ok. Y una Entonces, pregunta, lejos de solaparlos, de no decir, hay que identificarlos. ¿y qué pasa si tú dentro del examen psicológico, porque hay muchas escuelas que ya hacen exámenes psicológicos en ese sentido y pueden llegar a detectar a una persona que tiene tendencia a ser violento? Si tú lo detectas como escuela, ¿tienes el derecho para evitar que entre sin que seas acusada escuela de discriminación? Yo creo que cuando haces algo tan elevado como es un examen psicológico para detectar posibles violentadores, eh, yo creo que también tienes la obligación de tener un área de trabajo para ese problema. O sea, Ok, te acepto condicionado a que vas a tomar eh, una terapia psicológica, una terapia, ok, a que vas a pero- tener actividades. ok. Y entonces las escuelas no deberían de tener, las universidades y escuelas no deberían de tener miedo por tomar todas las medidas preventivas, siempre y cuando no caigan en esa discriminación, pero es peor el que tengan a una persona maltratada o con bullying o muerta dentro de la escuela, a que tengan que justificar el por qué hicieron una debida diligencia de prevención de este tipo de actitudes. Y entonces, si tú tienes a tu hijo en una de estas universidades en que no hay este debido cuidado, en que no se atiende, en que se dejó pasar el asunto y a pesar de que tenían el conocimiento de que tal niño era un bully y lo dejaron estar ahí y nunca llamaron a los papás, etcétera, ¿se les puede denunciar a las escuelas? Claro, por omisión. Por Ok, eso, por eso te digo, se tiene que agarrar al toro por los cuernos. O sea, tengo un problema. Y el problema general es que hay muchos niños y niñas violentadores. Ah, bueno, pues entonces lo vamos a hacer así. Y esto te lo digo con práctica, con conocimiento de causa. Fíjate que en algún momento alguna organización en la que yo colaboro nos hablaron pidiéndonos apoyo para una niña en el Estado de México que por bullying se quería suicidar y que por bullying les dijo, miren, les prometo jamás volver a ir a la escuela, les prometo que me voy a quitar la vida, pero con la condición de que ya no molesten también a mi mamá. Imagínate de lo que estaba hablando la niña. Eh, Obviamente acudimos en ese tiempo con el secretario de Educación Pública del Estado de México y me dio una gran lección porque yo le decía que el director había influido en ese bullying y que tenían que expulsar al alumno. Y me dijo, no, eh, se va a citar a los padres de estos niños, a toda la plantilla de maestros y al propio director a un curso anti-bullying. Y se les va a citar por 6 meses y tienen que ir sábados y domingos. Y si no van, entonces sí los expulso. wow. Porque es la forma de que todos los demás se den cuenta que no debe de haber bullying. Y que el bullying trae una consecuencia. Y te lo hablo de cuando no era considerado delito. Y la menor de edad se salvó.
La menor de edad la cambiamos de escuela. El secretario de salud nos dijo que él hubiera querido decirnos que se quede, pero son crueles los niños, ¿verdad? Y por su salud mental era mejor cambiarla de escuela, la mandaron a una escuela mejor, y bueno, pues de alguna manera recibió un beneficio. Ah, por cierto, también le dieron una beca. Wow, qué diferencia. Dime tú, si tú tuvieras enfrente a dos chicas de 15 años que están entrando a la universidad y te dicen, oiga, maestra Tere, ¿qué recomendaciones nos dan para que identifiquemos cuando estamos siendo violentadas, para que nos salvemos de esa violencia y para que estemos tranquilas y con un pleno desarrollo? ¿Qué, qué les dices tú a estas dos chicas que están enfrente de ti y van a confiar en lo que tú les digas? ¿Ok? Una persona que te trata mal eh, físicamente, con un empujón, con un jalón, con un apretón, una persona que te hace una broma hiriente es un violentado. Una persona que te hace sentir mal, con que no te sientes a gusto, no tienes por qué estar. Esa es la forma en que identificas a un violentado. Eh, eh, ¿Cómo te puedes proteger? Pues en primera instancia recurriendo a las autoridades escolares. Yo creo que todas las escuelas deberían de tener una materia de derechos humanos y también deberían de tener un área de quejas para este caso, en estos casos en especial, porque no todas los tienen. Yo creí que ya todas las deberían de tener, fíjate. Uy, no, yo creo que va a ser como el 0.5%. Ahora, una pregunta, y ya sé que esta es muy controvertida. ¿Cómo puedes tú identificar que una persona que está argumentando violencia de género dentro de la escuela o en el trabajo realmente lo está haciendo para molestar a el hombre o a la mujer que dice que le está violentando, dado que todo el mundo ya estamos hoy, ya sabes, volcados hacia ayudar a las víctimas y entonces sí han habido abusos del otro lado para levantar falsos en contra de las personas que no violentaron? Bueno, mientras no sea abusos sexuales, yo considero, de verdad, considero que dicho de mujer no es relevo de prueba, que Ok. se debe de analizar el contexto. Y así lo dice aparte la Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia que habla de la perspectiva de género, ¿no? Porque debemos de entender que la perspectiva de género es para hombres y mujeres. Que la hemos enfocado a las mujeres porque históricamente, sistemáticamente han sido las más afectadas con este tema de la violencia. Pero también lo hay en hombres y la perspectiva de género es darle a cada quien lo que le corresponde, ponerse en los zapatos de los demás en un tema contextual. Entonces, primero que nada, se tiene que analizar el contexto, así lo dice la Corte, y luego tienes que analizar la asimetría del poder. ¿Qué es esto? ¿Qué tanto eres más poderoso económicamente, en número, intelectualmente, ¿sí? Que la otra persona? Son las cosas que se tienen que ver, el contexto, la simetría del poder. eh, Son otras dos cosas que debes tú de ver para llegar a este tema de perspectiva de género y es realmente el daño que te está ocasionando, cómo se te está ocasionando, cómo se te está afectando. Ok, entonces esto es de que también se les da el beneficio de la duda, salvo como tú dices en temas de abuso sexual, porque esos generalmente pues son a escondidas, o sea, no tienes cámaras y testigos que digan, sí, claro, vamos a venir a decirlo, pero sí se permite que la gente se defienda porque también existe el abuso del argumento del acoso, del bullying, etcétera, ¿no? Digo, de considerarlo como que dicho de mujeres, relevo de prueba, pues ahí sí se estaría vulnerando la presunción de inocencia de serlo.
Ok. Y luego déjame ir al tema de la violencia intrafamiliar. ¿Puede la familia extendida darse cuenta? Es decir, un fenómeno bien conocido es que dentro de la casa el hombre está maltratando a la mujer, le está violentando, o a los hijos, o la mujer también de O a repente los puede hijos. llegar, o a los hijastros. Yo tengo un caso en que el padrastro violó a la adolescente y el problema de prueba era dificilísimo. ¿Por qué? Porque obviamente lo hizo cuando estaban solos en la casa. Y entonces es muy difícil que dentro del mismo círculo se pueda saber, porque aunque la mamá podía haber tenido en un indicio, tenía un temor reverencial contra esta persona brutal. ¿Qué puede hacer la familia extendida cuando tiene o sea, le huele a que hay algo raro en la casa de mi hermana, de mi prima, y que los niños como que están muy retraídos, no vienen a las fiestas? He visto que mi sobrino tiene moretones. ¿Puede esa familia extendida o amigos hacer algo? Claro, por supuesto. ¿Qué puede hacer? La denuncia anónima ante el DIF. ¿Así se vale? Principalmente claro, también se valen denuncias anónimas ante los grupos de policías que investigan. Mira, te voy a contar. Am, Baja California, eh, había una mujer que se separó de su esposo y lo acusó de violación. Ella lo fue a acusar de violación a la niña, pero a la niña nunca la declararon, fíjate, nunca la declararon. Ella lo hizo para que este se asustara y siendo frontera, pues se fuera para Estados Unidos, que fue exactamente lo que hizo. Y resulta que entonces esta mujer encontró una nueva pareja que era mujer también, y entonces ellas se inician una relación, viven juntas con la niña, y fue muy trágico y muy sonado el asunto. Ilse se llamaba la niña. Eh, la víctima fue victimada de todas las maneras posibles. La A niña. su, sí, a su, Perdón, te cortaste un poco. árboles, en la escuela, sí. Bueno, bueno, Ya te recobramos. Si quieres, corta tu bueno, video, amiga, para que nos platiques. Ahí ya, estás. Ya te recobramos. Listo. Creo que ya puedes hablar. sí, bueno. Presentaba muchos tipos de violencia, entre ellos, Ay, qué pena que se está cortando en este momento, porque creo que era uno de los casos más importantes. Pero, ¿qué fue lo que pasó, Tere? Si puedes cortar tu video, sería buenísimo para poder tener mejor señal. Uy, ahora sí, ya te estamos recobrando. ahí está, ¿ya? Ahí está, perfecto. Y entonces, ¿pero qué fue lo que pasó con esta menor de la familia? Bueno, entonces esta niña presentaba todo tipo de lesiones. En la escuela se dan cuenta las maestras que va muy golpeada, dan aviso a la supervisión escolar, al director primero que nada, y a 4 maestras que dieron aviso, las cambian, las cambian. Los vecinos empiezan a hacer denuncias anónimas porque escuchaban los gritos y todo eso, y pues iba la policía y no les abrían, iban los del DIF y tampoco les abrían, ¿sí? Y ya, hasta que un día pues eh, estuvo muerta la niña, ¿no? De una manera terrible, terrible. Eh, la violaron, con un bollete terrible, 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 le sacaron las vísceras, todo, todo, ¿no? Golpeadísima hasta cansarse. Resultó que la pareja de la mamá era supervisora escolar de zona y familiar del Uf, gobernador, y familiar del uf. gobernador. Entonces, pues, A pero pesar ahí de por lo las menos, denuncias y todo, no pasó nada. pero ahí por lo menos se hizo algo. O sea, la gente denunciaba. Pero acabamos de tener hace un mes en Ciudad de México el caso de un niño que fue
Ay, amiga, ya te perdimos de nuevo. Creo que, El padrastro lo golpeaba, este, hasta que lo mataron. La que está muerta cuando recogía comida de la basura. Yo le tomé una foto cuando no podía ni subir las escaleras ya de lo flaquito que estaba, de que estaban plenos huesos. Entonces, pero nunca hicieron nada. qué terrible. Entonces, se vale denunciar Eso anónimamente. es importante que se vale denunciar y si me lo permites, yo voy a agregar, se tiene que denunciar, es una obligación moral y que la Claro, policía y el Ministerio Público claro. haga su chamba y ya investigue, pero qué pena el que por no hacerlo tengamos enfrente a un niño muerto de hambre o a una niña descuartizada. Es lo peor, pero creo que eso es muy importante. Ahora, quiere decir que la familia extendida tiene que levantar también las antenas para esto, porque si tenemos el que 9 de cada 10 mujeres han sido violentadas, entonces quizás el olfato nos esté diciendo que estamos dentro de esa estadística. Mi querida Tere, no sé si quieras cerrar de alguna manera, creo que tu avión está a punto de despegar y hay una cosa segura que también me llevo de lección de este tema, que es no podemos asumir que hay gente libre de violencia. Te están haciendo una pregunta muy rápida de nuestro auditorio que siempre nos gusta ponerlo y es, ¿cómo hacer entender a las víctimas que sí sufren violencia? ¿Cómo las convences de que sí están sufriendo violencia para nosotros que somos sus personas cercanas? Les voy a dar un tip y el tip es una terapia que se llama Soy espejo y me reflejo. Ok. Y entonces si tú ves a la otra persona, si tú te ves ahí y te estás viendo maltratado, es que tienes violencia. Pues es que simplemente, o sea, a ver, si yo me siento mal con mi pareja, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo te veo, Ligia, y empiezo a decir, ay, si a Ligia su pareja le dijera esto, y si a Ligia su pareja, y si a Ligia su pareja le pusiera el cuerno, y si a Ligia, ¿me explico? Y yo diría, ay, pobre Ligia, sí que es violentada. O Tere, soy violentada, ¿no? Es algo Ok, parecido. claro. Entonces, yo cuando platico con víctimas, les empiezo a platicar la historia de alguien más, hasta que a ellas mismas les cae el 20 de, ¡Ah! Es mi historia. Qué impresión, qué Ellas se dan impresión. cuenta en ese momento. Sí, así es. Qué buen tip, qué buen tip. Nos pregunta la doctora Norma, dentro del supuesto de violencia vicaria puede ser la limitación en la que incurren los padres para que vean los familiares a los menores. Claro, por supuesto. De hecho, es una de las principales razones, ¿no? Para utilizarlos como armas, efectivamente. Y sí, entonces Que los, ya no solamente es alienación parental, sino también violencia vicaria. la alienación parental es otra cosa. Pero ahí los están aislando. Si tú te fijas, los están aislando. La violencia vicaria todavía es más fuerte, porque la alienación parental puede ser decirle, mira, tu mamá es una loca, mira esto, mira, no la quieras, pero alejarla, aislarlos, Ok, secuestrarlos prácticamente, ok, perfecto. Qué pero para que interesante. sufras, ¿no? Claro, o sea, para dañarte a ti, para Sí, dañar a la pareja. Y claro. te mandan saludar desde Oaxaca y que si das conferencias en escuelas para que puedas ir a escuelas a platicar de esto. Que me inviten, yo voy a todas partes, soy huele mola, huele mola. Sí, no, y además, doña Tere, no saben qué forma de explicar la realidad a las personas para poder cambiar la situación en la que tenemos muchos. Y sí, nos dice don Wilfrido Mercado, que siempre nos sigue, muchas gracias, don Wilfrido, que muchas felicidades y que son casos tan crudos que sí tenemos que denunciar. Mi recomendación es que no nos olvidemos por todos los problemas que vivimos hoy en día y nos ensimismamos, que digamos, oye, todavía existe esto y parece que ya desapareció porque tenemos otros problemas de que si quién ganó en Estados Unidos, que si el precio del peso. Oye,
pero sigue habiendo todos los días estos problemas que rompen, como dice la maestra Tere, a la sociedad, la rompen. Y querida Tere, no sé cómo quieras despedir tu programa. Muchísimas gracias por la concientización. Qué bueno que te tenemos, de verdad, y qué bueno que muchas mujeres te tienen, porque a mí me consta todo el trabajo que has hecho. Eh, y felicidades por ello. Gracias por ayudarnos con nuestra amiga Trilce, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Y, eh, ¿cómo puede cerrar este programa, querida amiga? Pues invitándolos a que todos seamos un observatorio y que todos reflexionemos, porque muchas veces, así como hay mujeres violentadas que no saben que son víctimas, hay personas violentadoras que tampoco lo saben. Wow. Entonces tenemos que trabajar en las PEPs, en la prevención, en la protección, en la persecución del delito, en la penalización y en la política pública. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Al contrario, es foro jurídico, te lo agradece. Simplemente derechos para que lleguemos a todas las personas, porque queremos que todo mundo esté conectado con la ley, dado que la ley, como bien lo dijo nuestra maestra, es una fuente de paz. Gracias, amiga, y abrazo a todos. Muchas gracias a todos nuestros seguidores y nos vemos en el siguiente mes. Muchas gracias y mandamos un abrazo a todos. Que tengan muy bonita noche. Muchas gracias. Y gracias por la conexión, Tere. Perdón, por cierto, por los sistemas de telecomunicaciones. Ese ya es otro tipo de violencia, el que de verdad no nos dejan comunicar correctamente. Gracias, Tere, querida. A ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.